Pero yo tengo una pregunta y es para Tania. Tania, cuéntanos tú, nosotras, cuéntanos Llegó tú. lo fuerte. Sí, ahora sí, Tania, por Dios. Bueno, Sí. Pero creo que tenemos acá también un caso con Laura, ¿no? O sea, Sí. ¿tú cómo lo percibes este tema de la maternidad? le tengo un poquito de temor, pero lo deseo mucho. Yo añoro mucho ser madre. Lo veo como algo muy desafiante porque ahí como que se descubre otra versión de la mujer que nunca habían vivido, ¿no? Siempre sobrino. suelen decir eso como si tener un hijo le diera automáticamente la obligación al hijo de tener que estar con los papás. Exacto. Admiro completamente a las que son madres, me les quito el sombrero. Yo personalmente no quiero ser madre. Hola a todos, ¿cómo están? Somos Perdernos para encontrarnos. El día de hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar acerca de la maternidad. Entonces, quiero empezar contando un poco mi experiencia y les cuento que yo fui mamá a los 25 años y la maternidad me hizo poner los pies en la tierra. Me volvió una persona más humilde, más sensible. Entendí muchas cosas de mi mamá, de todas las mujeres de mi casa. Mm, Y amé esta etapa de ser mamá. Y estoy en compañía de Karen. Yo también soy madre. Ujú. También fui madre joven. Bueno, creo que no me lo esperaba. Fui madre a los 20 años. Para mí fue toda una experiencia. Yo la describo como volver a nacer. Sí. No, a mí nunca se me va a olvidar el día en que mi hijo nació, en el momento en que lo escuché. Para mí fue como empezar a nacer de nuevo. O sea, yo siento que vi como una luz y como una tranquilidad. ¿No sentiste, o sea, bueno, yo no soy mamá aún, pero cómo es como ver a una personita que estuvo dentro de ti y cuando nace, cuando recién nace y tú la tienes como en tus brazos, tú empiezas como a detallar, a mirar sus ojitos, las manitos? Tal cual. Yo creo que Gratificante. sí, es que, mira, a mí me pasó que todo en mi proceso de embarazo, bueno, yo me enteré cuando mi hijo ya tenía 3 meses y medio. Okay. Entonces, bueno, ahí como que empieza todo el proceso y demás. Y a los 6 meses yo le saqué una ecografía de estas de 4D. 4D, ok. Ujú. Y sí, entonces en esa ecografía como que yo trataba de entender cómo era él, ¿no? Cómo era su cara, cómo era su... Sí, más que todos los rasgos físicos de la cara, porque en estas ecografías pues obviamente van un poco más evolucionadas. Y yo decía como, o sea, se parece tanto a mi familia, o sea, como que sí, uno dice como que sí es algo dentro de mí. Sí es tal mío, cual. sí es mío. Sí, tal cual. Y entonces, cuando pues mi hijo nace pues en el momento con un problema de respiración, entonces como que no me lo pasan de una vez, Ujú. pero lo ponen al lado mío en una incubadora. Y cuando está en la incubadora, él estaba llorando y yo volteé así y le digo como, hola mi amor, aquí estoy, yo soy tu mamá, no sé qué. Y él volteó, él se cayó, o sea, fue instantáneo, yo le hablé y él se cayó y así me volteó a mirar. O sea, nunca voy a olvidar esa imagen porque, o sea, es en el momento en que realmente tú dices, uy, ya no estoy sola, ahora hay alguien que va a estar conmigo toda la vida. Y cuando yo le vi la cara fue impresionante porque era tal cual como era la ecografía, o sea, igualito. O sea, yo digo como que eso es una de las recomendaciones que yo digo siempre, no se pierdan ese proceso tan bonito del embarazo, o sea, Ujú. pero hay personas que digamos como que lo viven, como que sí, estoy embarazada, no, hagan todo lo que sea el proceso, si hay que hacer ecografías, si hay que hacer el baby shower, Revelación, la revelación, sí. La foto todo. esta que es como con una Sí, sábana. yo me la perdí. Les cuento la- que yo fui mamá en pandemia. O sea, a mí me tocó mi Mariana es maternidad. Mariana Este es es otro una, Sí, proceso. este es un proceso uy, Mariana es complicadísimo. una niña pandemia, ¿sí? Que es Sí, como pero la no, o sea, generación. digo como no fue creada en pandemia, ¿no? Ya Ah, nació, nació. nació en pandemia y yo digo lo que dice Cari. Para mí el momento más gratificante fue cuando tuve a mi hija. Yo digo doy gracias a Dios porque yo oré mucho para que me pusiera ángeles en mi camino. Ujú. En, porque tener un niño en pandemia
la cantidad de casos que se veían que los niños venían con COVID, que todos estaban, pues esa tensión, digo. Yo pedí ángeles y Dios me puso ángeles y en el hospital me atendieron así. Y yo pedía que no tuviera dolores. Entonces, si es por dolores, yo me hubiera encargado otro hijo. Pero la maternidad es más que eso. Pero tuviste como muchas restricciones en el hospital y Muchísimo. demás para el parto. Sí, Primero, ¿cómo fue ese proceso? Porque claro, o sea, primero no podíamos salir a ningún lado. sí. Las restricciones en el hospital yo creo que estaban, o sea, No, Mariana con tapabocas apenas. Ah, sí, pecado. No, ¿saben qué pasó? Un caso, cuando yo ya estaba en dilatación 4, me fui con mi expareja al hospital y nos quitan a todas las mamás. Y resulta que había pasado una mamá que había acabado de tener un bebé que tenía COVID, la mamá tenía COVID y la entraron a hacer cesárea. Y sacaron al bebé aparte, la mamá aparte, y para no, porque todas las mamás estamos en una sala, ¿no? Claro. Y para como no contaminarnos a las demás o que las otras no nos enfermaran, nos hicieron a un lado y descontaminaron toda la sala y uno sentía esa presión, esa preocupación. Yo digo, Dios me dio mucha fortaleza porque estar en embarazo, aparte de que uno los últimos meses es muy difícil respirar. Para mí era tremendo respirar y andar con tapabocas, eso era mortal. Pero, Y Sí, claro que yo creo que sentiste el temor de cómo estaba el virus sí. por la niña, ¿no? Tú no querías ni No. que nadie la mirara, yo creo. No, y nosotros ya habíamos planeado con el papá de la niña que él estuviera presente, porque yo ¿En el quería parto? que me grabaran. Sí, yo Ah. como era parto natural, yo quería ser grabada y que me grabaran, mirar, pues tener ese recuerdo. Pero bueno, uno lo lleva siempre en el corazón. sí, es verdad. Y a mí el momento que más me gustó, o sea, de todos fue que mi hija nació, yo no sufrí y la lloró y la pusieron en mi pecho y se calmó. Y yo digo, por Dios, qué conexión tan tremenda que tenemos con nuestros chiquitos. O sea, en todo, desde el embarazo, yo digo, desde que sabemos que estamos en embarazo, ellos ya saben que somos sus mamás. Sí. Ellos ya, ya nos reconocen nuestro olor, nuestra forma de hablar. Y Mariana me la pusieron en mi pecho y yo lo primero que dije fue gracias, Dios mío. Sí. Claro. Ajá. Y a la hora que me la quitaron, se puso a llorar. Y yo Claro. como, anécdota chistosa, Mariana nació en el momento preciso, porque ella que nació, el doctor la recibió y se hizo popó. Y para los que no sepan, los niños cuando están en un embarazo y no, o sea, me han contado, ha pasado, se hacen popó, ajá, y ellos mismos se tragan eso. Y por eso Sí. tienen problemas. Y se pueden Sí, intoxicar. es que no Ay, sé, es súper no peligroso. sé médicamente cómo se dice, pero sí, yo digo Mariana nació en el momento justo. Claro. Gracias a Dios. Pero yo tengo una pregunta y es para Tania. Tania, cuéntanos tú, nosotros contándote nuestras historias, ahora cuéntanos Llegó tú. lo fuerte. Sí, ahora sí, Tania, por Dios. Bueno, Sí. viendo, o sea, yo veo mi punto de vista para las que ya son madres, como Ujú. cómo lo veo yo. Digamos que yo siento que es un acto como de valentía completamente. Aparte de esto, es de responsabilidad de mucho tiempo. Lo veo como algo muy desafiante porque ahí como que se descubre otra versión de la mujer que nunca habían vivido, ¿no? O sea, admiro completamente a las que son madres y las que tienen planeado ser madres. En realidad, me les quito el sombrero. Pero a mi punto de vista, digamos que en este caso, yo personalmente no quiero ser madre, ¿sí? Primero, siento que no tengo mucho gusto por los niños. Las personas que me conocen lo saben. Segundo, como que soy muy impaciente, sí, a lo que aborda con los niños. Digamos que, aparte de eso, siento como que siempre me he considerado una persona como muy libre. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Libre en el sentido de hacer lo que yo quiera, Sí. son de, no sé, si la otra semana yo me quiero ir a viajar, voy, si mañana Claro. quiero ir a salir, salgo, sí. Y siento que el tener un hijo sí sería como un corte para yo hacer todas esas cosas. Entonces, en mi caso sí sería como algo frustrante, como tener que cerrarme a no poder hacer algo, obviamente por tener un hijo. Y yo igual, o sea, hay muchas personas que me han dicho, ay, como, ay, eso es porque todavía está joven, en unos años le va a cambiar la personalidad o la perspectiva. Y no, o sea, pasa el tiempo, pasan los años y yo nunca me he visto en un futuro con niños.
No. O sea, digamos que en mi caso, sí, yo digo con una pareja. Y hay personas que me dicen como, ay, ¿qué va a hacer en su vejez? ¿Quién la va a cuidar? Yo no pienso en esas Sí, cosas. siempre sobrino. suelen decir eso, como si tener un hijo, o sea, le diera automáticamente la obligación al hijo de tener que estar con los papás. Yo esa tengo vez. Exacto. una pregunta, pero ¿tú ya tenías ese pensamiento desde Colombia o acá? Porque, o sea, cuando venimos acá a Europa, yo me di cuenta que mi primer choque también fue mirar que acá no quieren, o sea, no piensan en los hijos. La nueva Sí, generación, o sea, lo que pasa es que la nueva generación no, tiene ese nuevo pensamiento. No, pero sí. en mi caso, es hace, o sea, desde muchos años atrás, desde que salí del colegio, yo siempre he tenido, sí, Laura Ah, lo puede ok. decir, Sí, Ya. desde siempre. o sea, yo Muy bien. nunca he visto como el son de querer tener hijos. Y acá, o sea, ya viéndola a otro punto, si yo no quería ser mamá, siento que acá se me redujo más, pero como por miedo. O sea, los papás que son acá desde cero y que no tienen compañía de nadie, Sí, en serio, de la son de tribu. admirar porque Uf. no tienen a nadie como, ay, sí, el que está aquí, quién me lo cuida, quién me lo, o sea, no. No, y además no es una seguridad de nada, o sea, las abuelitas mismas dicen, los hijos son prestados. Ujú. O sea, Sí. sí, para mí la definición de de la maternidad es como, es un viaje. O sea, es algo que tiene como, viene de muchas cosas, de muchas etapas, de mucho aprendizaje. Es también entender que tú estás generando en otra persona una identidad, ¿sí? Bueno, costumbres y demás, pero ese es tu trabajo en ese momento. Luego ya va a llegar la etapa en la que ellos van a crear su propia identidad, van a ser independientes y ahí es donde el dicho de los hijos son prestados. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a hacer su vida. Ujú. Entonces, el hecho de que quién lo va a acompañar, no, No interfiere. no, no O bueno, interfiere. digamos en mi caso, yo siempre, y, o sea, yo siempre digo, yo no quiero hijos, pero yo sí digo como una pareja, yo quiero mascotas. Yo amo a los perros y siempre he querido, Sí. ¿cierto? Yo soy como que siempre he querido es tener un perro. Y habían otras personas que me decían, como que espera que haya un niño cercano a la familia y se le va a despertar el instinto. No, Puede ser. mi sobrino, yo tengo un sobrino y bueno, hace poco fui tía otra vez y mi sobrino tiene ahora 12 años y yo estuve toda la etapa con él, mi hermana vivía con nosotros. Y yo nunca fui de esas tías de que, "Ay, o sea, lo normalito". ¡Ay, mi Sí. cochucho! No, es que no, nunca he sido así. O sea, es lo normal, o sea, que el niño, que una cosa, que la otra, que es lindo y demás, pero nunca he sido así como melosa con los Ok. niños. Y Claro. creo que es el niño más cercano que ha tenido como dentro de mi familia. Que Igual. Tania sí es, o sea, es, sí los consiente y eso, como, Pero pero hasta un como, punto. como que un Ajá. ratico y tome, ¿de dónde está la Sí. mamá de este niño? O sea, literal, yo hasta un punto, ¿cómo estás? No sé qué, y ya porque sé Sí. que es ajeno, pero el hecho de yo sentir que no, o sea, ni siquiera lo veo en mi pensamiento porque es mucha responsabilidad. Pero creo que tenemos acá también un caso contrario con Laura, ¿no? O sea, Sí. tú, ¿cómo lo percibes este tema de la maternidad? Yo el tema de la maternidad le tengo un poquito de temor. Si soy sincera, un poquito de temor, pero lo deseo mucho. Yo añoro mucho ser madre. Yo estuve muy conflictuada en mi adolescencia, porque siento que desde siempre he tenido la idea de querer ser mamá. Pero yo tuve como una pareja en mi adolescencia que me mató esa ilusión un poquito. O sea, yo sí quería, pero decía como no, yo nunca quiero tener hijos y demás. Y yo, como por no incomodarlo en ese momento, dije, bueno, yo tampoco quiero. Yo tampoco quiero. Pero en el fondo, siempre he querido. Siempre. Pero bueno, si yo ahí me negué y dije, no, no quiero tener hijos, no voy a tener hijos. Nació mi sobrinito y yo estuve desde el momento cero con él, desde su primer día de nacido. Y sentí también esa conexión, ese amor, un amor muy diferente que yo nunca había sentido. Entonces yo digo, si así es con mi sobrino, que lo siento casi como mi hijo, yo quiero experimentar eso. Pero me da un poco de temor por mi personalidad, porque soy muy quisquillosa, porque soy Virgo. Somos Virga. Mentiras, pero es porque soy como muy miedosa, sí, yo siento que sería, o sea, como que tendría que darle un manejo, porque yo me pondría como frenética, como no quiero que me lo mire, no quiero que me lo toque, y me da mucho temor ser mamá lejos de mi familia. O sea, quiero compartir eso con mi mamá, con mi suegra, con mi abuela, quiero que toda mi familia esté ahí como
Sí, como que cuando yo no sepa qué hacer, porque me da mucho miedo la maternidad, como que yo, mami, por favor, ayúdame, ¿qué hago? No, y mira que eso es muy importante. Yo en este momento pues solo tengo pues a mi hijo y en algún momento he pensado en tener otro hijo. Pero ahora que yo estoy viviendo este proceso y que estoy lejos de mi familia, que estoy lejos de mis padres, yo me lo pienso porque para mí mi proceso de ser madre, mm, siempre estuvieron mis padres conmigo. Mi mamá desde el momento cero ha estado con mi hijo, ella le ha enseñado, lo ha cuidado. Yo inclusive, bueno, mi papá es muy celoso con el tema de los hijos, ¿sí? O sea, de los niños. Entonces, él, que meterlo a un jardín, no. O sea, nosotros nunca, mis hermanos ni yo, pasamos por un jardín. Mi papá no, es que si nosotros vamos a tener una responsabilidad de tener hijos, es porque nosotros mismos los vamos a cuidar. Entonces a mi hijo pues le aplicó como esa misma regla. Entonces cuando yo lo fui a meter al jardín, mi papá, ¿cómo se le ocurre? O sea, si alguien tiene que cuidar al niño y usted no puede porque quiere trabajar, entonces pues su mamá lo va a cuidar. Bueno, ¿Tú cómo ves? Ay, perdón. Pues tú cómo ves eso, que de pronto o sea, ¿cómo ven ustedes que son mamás? Eso, de... por El proceso ejemplo, después de... de no llevarlo a un jardín porque me da miedo que lo quede otra persona. O sea, yo siento que uno ser papá y decir como dejarle su hijo a otra persona debe ser algo que cuesta. Y es que eso es lo que mi papá decía, o sea, yo no sé qué le va a pasar al niño allá, yo no sé si lo van a cuidar igual, yo no sé si le van a enseñar las cosas a esa edad, ¿no? Porque yo quería, o sea, yo empecé a trabajar ya cuando mi hijo tenía más o menos 6, 7 meses iba a cumplir. Entonces, pues uno de madre, yo por lo menos pues soy separada del papá, entonces como que uno de madre siempre quiere ser independiente, trabajadora, darle las buenas cosas a sus hijos, entonces yo decía, pues yo quiero seguir trabajando, además yo como mujer, el hecho de ser madre, para mí no era una limitación de seguir mis sueños. Entonces yo decía, inclusive después de que nació mi hijo nació en abril, que hace poquito cumpleaños. No, feliz cumpleaños. Entonces, mi hijo nace en abril y en agosto yo empiezo a estudiar. O sea, fue muy corto, o sea, fue muy rápido. Bueno, tú tuviste ahí el apoyo de tus papás siempre. Siempre, O sea, siempre tuve el por apoyo eso de es mis tan papás, sí. importante. Aprovecho para darle las gracias a mis papás y a mis hermanos. O sea, mi hijo ha sido tan bendecido que él nunca ha estado solo. Y obviamente la parte de la familia, el papá también. Pero pues digamos, en mi caso, del lado mío, mis papás y mis hermanos han sido, o sea, han estado siempre en la vida de mi hijo. Y bueno, yo ahí quería preguntarte, digamos, el tema de haber tenido tu... Porque tenemos dos historias aquí. O sea, Sí, somos de dos muy- historias total. Primero pues porque... Muy contrastante. claro, digamos en mi caso, fue lo que les contaba, fue niña pandemia y no tuve la ayuda de nadie externo. Claro. Entonces te iba a preguntar eso, ¿cómo fue tener a tu hijo? O sea, es un beneficio y una bendición, ¿no? Haber contado con tus padres. ¿Cómo fue ese proceso? No, para mí, es que para mí fue muy importante porque al final también uno como mamá de primeriza, uno no sabe muchas cosas. Entonces, pues yo contaba con la experiencia de mis padres que son padres de 6 hijos. Entonces, como que ellos ya sabían de rato de que venía la cosa. Entonces, que no le dé el sol de esta manera, que si el niño se pone amarillo, que le ponga una galletilla roja. Mi papá a la habitación le puso bombillos rojos. O sea, Tan bonito, todo entregado. Papá pro, que ya sabe sí, o muchísimas sea, cosas. no, lo que te digo, o sea, mi papá y mi mamá son muy entregados, han sido muy entregados a sus hijos, y entonces ellos me ayudaron mucho en ese proceso. Entonces yo creo que para mí fue vital contar con ellos y la experiencia de ellos, porque me enseñaron muchísimas cosas, o sea, hasta hacer un tetero, hacerle las papillas, la comida, o sea, todo. Y hoy en día mi hijo vive con mis papás y ha sido no solamente para esa época inicial, sino para todas las etapas de la vida de mi hijo han estado ellos. Y entonces, ahorita que mi hijo ya es un adolescente, pues mejor aún, o sea, me ayudan mucho porque ellos me dan consejos. Claro. Como míralo por este lado, mira por este lado. Entonces yo creo que tener la compañía de mi familia ha sido muy primordial y eso hoy en día me da miedo de volver a quedar
de volver a tener otro hijo. Mira que, o sea, escuchándote y contándole mi historia un poquito para seguir, y lo que decía Laurita, a mí, por tener a mi hija en pandemia, fui muy independiente. Entonces, sí, mi mamá me mandaba que las gallinas, que todos estaban pendientes como de las cositas, pero los que cuidamos a la niña era el papá y yo. Claro. Y la dieta la cuidamos los dos, o sea, él me ayudó con todo lo de la dieta, no tuve como una ayuda extra de que venga, le hago los baños, le venga y le ayudo con esto. No, entonces digo como eso de tener a mi círculo de que me ayudaran en un nuevo embarazo, digo como no, tampoco lo veo como tan necesario. Claro, porque ya te Sí, tocó exacto, ya me vivirlo. tocó sola, o sea, solamente con mi pareja, entonces no tendría ese miedo al quedar en embarazo acá. Pero bueno, ya son temas que yo ya he hablado con él y él tampoco espera como en un futuro de hijos ni nada y es como que la fábrica se cerró. Entonces disfrutamos una niña, porque yo creo que no quiero como, digamos, que mi hija tenga 13 años, 15 años y volver ahí a iniciar de cero. No, es que es supremamente complicado porque, bueno, y acá ¿cómo se dice? Como una anécdota. Una anécdota, ajá. Sí, mi hijo toda la vida ha querido tener un hermanito. Mira. ¿Sí? Toda la vida. ¿Y sí. te lo pide? Sí, Sí, y yo él, lo y él sé. desde pequeño, mamá, ¿cuándo vas a tener un hermanito? Mamá, ¿cuándo vas a tener? Pero él me lo pides a mí. Y yo siempre le decía, como pídeselo a tu papá, pues porque tu papá también, pues obviamente tiene su vida. Y yo le decía, pídeselo a tu papá, a mí no. Un día pasó que el papá me escribe como, oye, Cari, ¿cómo así que estás embarazada? Y yo, Cari, ¿qué? ¿Y yo Ni qué? yo sabía. Y yo, sí, pero fue porque, claro, él dentro de su inocencia, mi hijo estaba pequeño, y él hablaba como, o sea, él quería, era tanto el deseo, que él llegó y dijo, no, pues es que mi hermanito y mi hermanito, y entonces él como, o sea, él no le preguntó directamente al niño, porque el niño pues no le podía, o sea, él estaba muy pequeño, cuando él me dice, oye, ¿cómo así? Y yo, ¿por qué? No, es que el niño me está diciendo que habla del hermanito, del hermanito, del hermano, y yo, no, pues no sé, pues no sé qué una pasa. ilusión. Tú Sí. dale un hermanito, por favor. Entonces esa fue una anécdota con mi hijo, pero él toda la vida, y claro, yo también lo pienso porque mi hijo acaba de cumplir 13 años, y yo digo, ¿cómo será mi proceso? No solo para él, sino para mí como madre, volver otra vez a esa Claro. rutina. Y en otro país. Y en otro país, Sin- con otras costumbres. Sin tu tribu, Ay, sin... sí. Bueno, Laurita, también ahí quería preguntarte, porque tú nos dices, si quedas en embarazo, tú quieres vivir eso con tu familia, o sea, no miras un embarazo lejos de tu hogar. La verdad no. O sea, sí me lo he planteado como, soy una guerrerita de Dios, o sea, yo sé que podría, pero, y con mi pareja lo hemos conversado y podríamos, porque también esto de la maternidad, yo la anhelo que no sea sola, o sea, que no me toque sola, que tenga el apoyo de él siempre ahí en todo, ¿sí? Que yo sé que puede ser difícil, que puedo sentir dolor, y demás, y tampoco quiero ser como solo Laura mamá y perder Ok. a la Laura mujer, a la Laura que le gusta hacer deporte, o a la Laura que le gusta estudiar, a la Laura que le gusta hacer muchas cosas. Porque, pues digamos, esto que siente Tania de que un hijo puede limitar muchas cosas, también me lo pienso y yo digo, no quiero no ir a viajar que porque el bebé me lo impide, no quiero no ir a una fiesta que porque el bebé me lo impide, entonces soy una mujer que le gusta bailar, la fiesta, el bochinche, me encanta. Mira, Laura, que yo quiero ahí dar un dato, y es un dato reciente de acá de España. Ujú. Pues sabemos que mucho dentro del proceso de migración hay muchas madres que migran, ¿no? Sí. Entonces, el año pasado, la asociación se llama Yo Renuncio, Sí. sacó un informe en donde el 85% de las madres se sienten solas. ¿Y por qué se sienten solas? Porque no puede haber una conciliación entre esa vida laboral y esa vida familiar. Sí. Entonces, es muy, muy complicado, o sea, y más en un país que no es el tuyo, que no tienes tu tribu, como tú decías. Sí, total. Sí. Aparte que seríamos como, o sea, los dos siendo padres, pero no podemos parar, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir consiguiendo pues el dinero,
que acá lo que yo mencioné como en un capítulo pasado, uno está muy solito, uno no puede ir, mami, présteme plata o por favor téngame al niño. Y siendo así como tan quisquillosa, yo digo, tendría mucho temor de dejarle a mi hijo a una persona que sea desconocida. No Laura, quiero pasar por eso. tú ahorita decías que habías tenido una experiencia con una pareja. ¿Qué piensa tu pareja actual? Mi pareja actual desea ser papá. ¿Sí? Los dos, eso me encanta y como que digo, uf, aquí es. Porque los dos deseamos. Hoy mismo vamos a Aquí, ejecutarlo. aquí me falta algo. Directa, eso se está poniendo caliente. Pero sí, me gusta mucho que los dos deseamos. Se está poniendo caliente. Los dos deseamos Este ser podcast papás. no es de Ajá, de temas, otra cosa. de otras cosas. El próximo. Bueno, los dos deseamos ser papás y queremos ser muy responsables y planear todo el proceso de ser padres. También me gustaría, lo hemos conversado los dos, como él es hijo único, entonces como que sus papás también desean muchísimo un nieto. Por parte de mi familia también sería un bebé muy deseado. Pero no queremos ser irresponsables al traerlo ahorita al mundo solamente porque tenemos el deseo y las ganas de ser papás, sino queremos hacerlo bien. Yo tuve la experiencia de pasar por la maternidad junto con mi hermana, que fue un embarazo adolescente, y los embarazos adolescentes son muy duros, son un proceso. Yo siento y aprovecho este espacio para disculparme con mi hermana, porque ahora lo veo desde otro punto de vista, pero cuando ella fue mamá, todos como familia como que fue un golpe durísimo, todos queríamos, Natalia se hace así, Claro. Y ella no la pudo, agobiaron. pero Claro. y aparte ella era una niña, o sea, ella era una niña, era muy pequeña, entonces por eso la maternidad de mi hermana fue muy conflictuada y ahora digo, como yo de pronto juzgué mucho eso porque yo era la hermana mayor. Entonces mi tú eres la sobrino, mayor. yo soy la mayor de los hermanos y mi No sobrino. O Yo sea, es que también. de pronto el punto de Laura es que se vio de que ella es la mayor y la menor fue la que primero, claro. como decimos Fue mi nosotros, hermana metió menor. la pata. Fue mi hermana Ya. menor y yo, o sea, como que también tengo ese mal hábito que gracias a Dios lo he venido cambiando de querer tener la razón y yo como que mi hermana es menor, mi hermana no va a saber hacer nada de un bebé, pues como que con mi mamá, mi siguiente hermana y yo, entre las tres, a estar presentes para el bebé, a hacer todo lo del bebé. Por eso con mi sobrino creé una conexión muy especial porque yo le cambiaba los pañales, lo cuidé cuando estuvo enfermito, sí, de todo. Viví todas las etapas y ahora pues lo veo crecer por una pantalla y eso me duele mucho y no quiero que me pase eso con mi propio hijo. No quiero que eso que vivo yo, este dolor de ver a mi sobrino crecer de lejos, mis suegros, mi mamá, la familia que va a amar mucho a mi bebé, lo viva. Porque ellos van a estar allá en Colombia viendo cómo él crece por una pantalla y yo de pronto voy a estar aquí a veces necesitándolos. Porque nada como llamar a mi mamá por videollamada, mami, ¿cómo hago esto? Mami, por favor, ayúdame a hacerlo bien, porque también quiero hacerlo bien, quiero ser una mamá, no sé, añoro tanto la maternidad que quiero ser una buena mamá y me quiero educar para eso. Bueno, y referente a que tú, bueno, estuviste ayudando a tu hermana con tu sobrino, creo que también algo parecido te pasa a ti, Tania. O Sí, sea, ahora tú, sí. ajá, sí. O sea, ¿cómo ha sido? digamos que, digamos, yo estuve en todo el proceso de mi hermana, cuando mi hermana también fue mamá a los 20 años. Entonces, claro, estuve porque mi hermana vivía con nosotros y todo el tema, pero mi hermana también migró. O sea, mi hermana actualmente vive en España, se vino claramente con el niño. Y ese tema, o sea, no se imaginan lo que llega a ser lo duro, ¿no? O sea, porque claro, el niño estuvo con mis papás desde bebé. Cuando él se vino para acá, mi hermana se vino para acá con el niño. Eso fue literal una depresión en Colombia y una depresión acá. O sea, mi mami era súper apegada. A mí mi eso es lo chiquito. que me da miedo traer a mi hijo. Eso, no, y no lo descaré porque, no, o sea, digamos que en mi caso, de mi núcleo, la que más le dio duro fue mi mami, porque mi mamá fue la segunda mamá de Samuel. O sea, Y es que la conexión que tienen las no la tiene abuelitas ninguno. con y bueno, creo que uno mismo con su abuelita, uno tiene una conexión, Sí, o sea, con su sí. mamá, pero con las abuelitas uno tiene una conexión tan linda. Aparte Esa porque ellas se separación. comportan diferente, o sea, aquí esto no es un secreto. Los abuelitos son muy alcahuetas Alcahuetes. con los nietos, entonces ellos
o sea, hablo de la abuelita y del abuelito en cualquier caso, se comportan diferente con sus nietos, ¿no? Con sus Sí. hijos era duro, se sabe, bueno, como la posición que digamos yo tengo. Mira que a mi mamá no le da vergüenza aceptarlo. O sea, ella No. con toda la tranquilidad, uno dice, mami, tú amas más a Tiago que a nosotros. Sí, ella dice, sí, es un amor diferente, yo lo amo. Y a mis abuelos una vez también le hicimos la pregunta como, ¿ustedes aman más a sus nietos que a sus hijos? Y ellos dicen, sí, porque es un amor diferente. O sea, no tiene uno como la responsabilidad de, no sé, tan grande. Y dicen que aman más a sus nietos que a sus propios hijos. Entonces, claro, esa conexión es una Pero locura. ahí entra el tema también, bueno, retomando que yo decía que lo que decía Laura, o sea, prácticamente ahora en mi caso, o sea, mi sobrino está acá en España, obviamente, y él ha tenido que crecer detrás de una pantalla con sus abuelos. Sí. O sea, no, es muy pesado, es muy complicado el tema y es duro, digamos, por lo que hubo tanto. Y, o sea, mis papás vinieron el año pasado, duraron 2 años y medio sin ver a mi sobrino. Y cuando lo vieron, o sea, fue increíble el encuentro, empezando porque los niños están en constante crecimiento. Sí, es así, Sí. crecen O sea, rapidísimo. mi mami no las creía. ¿Qué Ella tal, Yanni, lloraba, que- ella decía, Devuélvale a mi nieto. porque es que ella, o sea, es que Samuel, aparte que tiene un cambio muy Ujú. rápido. Él se vino de 8 años. Y mi hermano, mi papá, o sea, ellos lo vieron ya a los 11 casi, 10. Y claro, o sea, mi mami en su mentalidad todavía lo veía como ella lo dejó en el Yo aeropuerto. siento que eso me va a pasar con Tiago. Sí, Claro. eso Porque va la a pasar. creció mucho y cuando lo vuelva a ver va a ser como, amor, ¿cómo Sí. creciste tanto? Y, o sea, la mentalidad de cómo lo dejaron en el aeropuerto físicamente, cuando llegaron a verlo acá, o sea, aparte que mi sobrino Un estirón, un ya estirón, es más alto que todo. exacto, o sea, si me pasó a mí, o sea, mi hermana viajó y yo viajé a los 8 meses de ella y a los 8 meses yo ya vi a Samuel diferente, 8 meses. Y Dos ahora años. o sea, mis papás que duraron 2 años y medio. Entonces, pero es muy duro. O sea, el tema de verdad que uno acá hacía, o sea, por tener una vida mejor y todo, pero no, la gente no se alcanza a imaginar lo complicado. Y Sí. aparte que mi hermana pues es mamá soltera, ¿no? No está con el papá del niño. Entonces, más complicado aún porque se conflicta uno mucho. Y bueno, ahí nace algo como que sale ahorita y más acá en estos países, bueno, no en estos países, sino sucede en todos los procesos migratorios, los niños empiezan a manejar como doble cultura, ¿no? O sea, a Samuel no le pasa Son eso, niños biculturales. No, exacto. biculturales. O sea, eso fue lo otro. Cuando él llegó acá, él venía acostumbrado o sea, la educación y todo el tema social, los maestros, todo acá es un cambio 360 para los niños. O sea, demasiado. Él cuando llegó acá fue un tema difícil porque él sufrió mucho bullying en el colegio. Pero en Por el Colombia hecho- normal. No, en Colombia él súper Súper. bien. O sea, no le pasaba nada al niño, mejor dicho, a todo. Y cuando se vino para acá, no es que, no sé ni cuánto tiempo es el primer año fue un tema terrible porque él no quería ir al colegio. O sea, el bullying en son de, aparte que lo otro complicado es que el niño llegó a un colegio en España, pero de un pueblo. En los pueblos son mucho más cerrados. Los niños, o sea, el tema de que no sea, en el salón de él eran 29 españoles y el único colombiano, literal, porque era un pueblo y en el, el pueblo solo Que eran de pronto no españoles. se ve acá en Barcelona, que ya es como Exacto. por la Acá hay ciudad. Acá hay niños niños de todo lado, en latinos. cambio en el pueblo, y entonces o sea, fue un bullying terrible. En el colegio, los niños que, o sea, obviamente porque era de otro lado, no faltaba el comentario de devuélvete a tu país, el niño le cogió pereza al colegio, no quería. ¿Y qué opinaban tus papás? O sea, al decir, digamos, cuando uno les dice cosas que pasan acá. Como, No. ellos en ningún momento como, bueno, de bueno, No, ahí o algo voy, así. a eso voy. Ajá. Mi hermana, el niño tuvo que estar hasta en psicólogo por un tiempo. Mi hermana estaba entre la espalda y la pared porque, claro, mis papás, entre todo mi mami le decía, o sea, eso era mi mami, devuélvalo, o sea, y que el niño pase como su adolescencia, su preadolescencia acá en el colegio y ya luego usted se lo devuelve para allá. Era una sufridera, o sea, al principio era una sufridera para mi familia que está allá al saber que el niño estaba pasando por estas Claro, cosas. porque es que ellos en este momento están viviendo su etapa de abuelos
a distancia, ¿no? Ujú. Así como ustedes, digamos, tú, Laurita, estás viendo tu rol de tía a distancia, Cari, el rol, nosotras, rol de mamás a A distancia. distancia. ¿Cómo ha sido también tu proceso? eh, Migrar sin tu hijo, estar aquí, irlo a ver a Colombia, Sí, traerlo. eso lo... ¿Cómo ha sido todo el proceso de ser mamá a distancia? Bueno, yo creo que uy, es que es muy difícil. Yo veo esto, lo sigo viendo como un proceso, lo sigo viendo como una etapa más y en la cual me he enfrentado a muchos retos. O sea, mi hijo también ha crecido un montón. Después de emigrar, siempre lo he visto por cámara, ¿no? Pero uno no percibe ese crecimiento. O sea, sí, yo lo veía un poco más maduro en el sentido de que hablaba otras cosas, se expresaba diferente. Pero él vino el año pasado acá y se quedó un mes, pero cuando yo lo vi, o sea, es que ya está un adolescente, o sea, como que más alto, o sea, yo lo dejé como, me acuerdo tanto que el día que me despedí de él era un niño, o sea, tenía la estatura de un niño. Y verlo acá, que yo lo cogía de la mano y era como si estuviera con mis hermanos. Sí. Entonces, Y yo claro, creo que tú, Dios mío, sí, ese entonces es mi hijo. cada vez que yo caminaba con él, cogía o sea, que íbamos agarrados de la mano, o sea, no se lo expresaba, pero yo me quedaba mirando y yo decía, es que sí, parece que se anda Fijamente ya que me digas. Claro, sí, ya como, Cari. él ya como ya mamá. Sí. Pero entonces es muchos, o sea, hay varios retos. Entonces, bueno, eso en tanto a como la impresión. Pero vienen retos de la maternidad, de desarrollar nuevas cosas para poderse comunicar con él, de que concordemos con los tiempos, de que él siga sus responsabilidades sin su figura 100%. Vuelvo y repito, gracias a Dios, yo he tenido como, o sea, el constante apoyo de mi mamá ahí. O sea, mi papá, pues obviamente él está ahí y esto, pero mi mamá es la que está ahí. O sea, ella es la que le cocina, ya comió, ya hizo las tareas, ya hizo eso, ella es la representante en el colegio. Entonces, a mí eso me da mucha tranquilidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que mi rol de madre ha cambiado muchísimo. ¿Vale? Yo, por lo menos, en temas de responsabilidades, ya yo no pienso en tantas responsabilidades como madre. Entonces, que si ya comió, que si le hizo falta esto para la tarea, no. Yo lo acompaño a él de una forma distinta, de hablar con él, de comunicarme, de que el tiempo que nosotros tengamos podamos contarnos cosas importantes, de que él me cuente qué ha vivido, qué ha experimentado en el colegio, porque él está en ese constante crecimiento. Últimamente, yo me he puesto a pensar cómo hago para que mi hijo también me ponga atención. ¿Por qué? Porque no es tan fácil en la edad que él está. ¿Por qué? Porque él ahorita, y nosotros también lo hicimos aún viviendo con nuestros padres, a nosotros solamente nos importaba los amigos, los juegos. Ellos están ahorita en una época, una era de la tecnología que les encantan los juegos, que la IA, o sea, ellos están en otro mundo diferente. Todo tecnología, ¿no? Claro, entonces es como yo ir tratando de alcanzarlo, o sea, tratando de alcanzarlo y decir como, vale, a mi hijo le gustan estos juegos, Bueno, cómo me meto ahí si yo no Tú soy ahí de esta investigando. generación? bueno, y mira que todas las etapas, o sea, requieren que nosotros como madres, como padres, descubramos la forma de comunicarnos con nuestros hijos y Sí, más con el tema de ser padres a distancia, porque en mi caso, en los 11 meses que yo estuve lejos de mi hija, claro, yo sentía los primeros meses que no existía. O sea, los primeros días yo era como, ¿cómo hago para que esa niña, porque mi hija tiene 4 años, claro. cómo hacía para que ella me prestara atención? Sí, dejaba, yo creo que Sí. a mí me pasaba con Tiago. Yo lo llamaba por videollamada y él, ay, sí, tía, me dejaba ahí. Yo, oh, estoy aquí, me dejo tirada. Es que a mí eso Dejo me la parece sola. tan chistoso porque uno queda como metido en el Sí, celular, ay, ¿no? Como, Sí. sáquenme de acá. Y lo peor es, pues, digamos, escuchando la conversación del fondo, ¿no? Porque Sí. mi hija se quedó con los abuelos paternos
Y claro, ellos hablando por allá y yo, Mariana, préstame atención. Y ahí empecé a escribir un manual que lo sacaremos pues junto a este podcast. Como un blogcito y Sí, vamos como a un blog. mostrar. De pronto le puede servir a otras mamás, ¿no? Sí, para que le llegue a otras mamás, digamos, en mi caso, empecé a escribir lo que le gustaba hacer a Mariana. Entonces, bueno, que a ella le gustaba inflar bombas y aprenderse los colores en inglés. Entonces hacíamos eso, o bailar. Y era súper chistoso porque yo digo, todos los vecinos porque donde yo bailaba con mi hija había una ventana grande en el piso donde antes estaba y los vecinos se hacían afuera. Entonces yo decía, todos los vecinos me Los miraban menos bailar, chismosos, ajá, ¿no? y yo haciendo payasadas con mi hija, que yo creo que eso nos unió. También miraba malo porque un niño estar con un celular una hora, hora y media, yo lo veía como, ¿qué daños le estoy haciendo? Porque ella se va a acostumbrar ya a tener el celular. Claro. Entonces yo decía, quiero pasar tiempo de calidad con ella, porque uno acá se siente muy culpable. Yo, digamos, no sé si te ha pasado, Cari, pero yo acá me siento culpable de haber vivido cosas, de haber conocido cosas y no haber estado en ese momento con ella. Yo he tenido mis momentos. O sea, aquí hay algo importante y creo que es lo que me motiva día a día de este proceso, es que yo, aparte de mis cosas personales, yo migré para brindarle a mi hijo un futuro mejor, ¿sí? Entonces, y asimismo, yo se lo he transmitido a mi hijo. Él sabe que él va a tener un futuro diferente a tal vez a lo que nosotros tuvimos un poco luchado. Sí. Entonces, ese es como mi motivación, pero claro, hay días en los que yo digo, Dios mío, o sea, yo ya quiero tener a mi hijo acá, yo ya quiero vivir diferentes momentos con mi hijo y a veces me doy como palo, pero vuelvo te digo, sale mi motivación, sale los nuevos retos de decir como, bueno, tengo que empezar a desarrollar nuevas cosas para seguir manteniendo el vínculo con mi hijo.